proceso de renovación de Morena ha pasado por diversos obstáculos, conflictos internos e impugnaciones hicieron que la resolución llegara hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien delegó en el INE la responsabilidad de realizar una encuesta para renovar la dirigencia. Para entender cómo se va a organizar esta encuesta, les dejo este trabajo de José Manzano, quien nos lo explica a su estilo, con peras y manzanas. ¿Cómo se llevará a cabo el proceso de renovación de la dirigencia de Morena? Aquí te lo explicamos con peras y manzanas. La principal disputa al interior del partido era por el método para elegir a sus dirigentes. Una fracción de Morena pugnaba por respetar la decisión del Tribunal Electoral, el método de encuesta abierta a la población. Los aspirantes Mario Delgado, Jacob Polemski y Alejandro Rojas Díaz Durán respaldaban esta decisión. Del otro lado, la presidenta del Consejo Nacional, Berta Luján, y el presidente interino, Alfonso Ramírez Cuellar, denunciaban una intervención del tribunal y proponían una encuesta en la que únicamente la militancia participara. Sin embargo, el pasado 20 de agosto, el Tribunal Electoral finalmente determinó que será el INE la instancia que organizará la encuesta para renovar la dirigencia de Morena. El pasado viernes 4 de septiembre, el organismo emitió la convocatoria para elegir al próximo presidente del partido. El proceso será de la siguiente manera. Primero, del 5 al 8 de septiembre será el registro de candidatos. No existen fórmulas. Los puestos de presidente y secretario general se eligen por separado. 2. El 12 de septiembre se definen oficialmente las candidaturas a la dirigencia. 3. La encuesta solo podrá medir a 6 candidatos para cada cargo. En caso de ser más, se realizará una encuesta de reconocimiento para ir descartando. Esta se realizaría del 16 al 22 de septiembre. 4. La encuesta abierta se realizará del 26 al 2 de octubre. Solo podrán participar ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores y la muestra será definida por un grupo de expertos. 5. El 4 de octubre se darán a conocer los resultados y un día después la nueva dirigencia de Morena será inscrita formalmente en los registros del INE. Hasta el momento, figuran como candidatos a la presidencia Mario Delgado, Jacob Polemski, Gibran Ramírez, Porfirio Muñoz Ledo y Alejandro Rojas Díaz Durán. Y para la Secretaría General están contemplados Donají Olivera Reyes, Antonio Atolini y Citlali Hernández. Yo soy José Manzano y este fue el proceso de renovación de la dirigencia de Morena con peras y manzanas. Para debatir sobre la elección de la nueva dirigencia en Morena, le doy la bienvenida a varios militantes de ese partido. Hoy está con nosotros María José Alonso Soberanes, Ciania Martínez, Alejandro Puerto y Dino Madrid. Cada uno de ellos apoya a un candidato distinto. Ciania ha hecho pública su simpatía hacia Citlali Hernández. Alejandro, que no ha llegado, pero se va a incorporar en un momento, hacia Gibran Ramírez. Y María José por Antonio Atolini, si entiendo bien. Tenemos también a Dino Madrid, quien forma parte del Comité Estatal de Formación Política en Hidalgo y quien nos dice que no apoya a ningún candidato en particular, aunque tiene el sospechómetro activado con todos. Así nos dijo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a conocer las reglas de este intercambio. Cada participante tendrá un tiempo determinado para hablar, el cual le será indicado previamente por el moderador. Cuando haya concluido su tiempo, sonará un timbre que se escuchará así. De todas formas, los participantes podrán consultar el tiempo que les queda en el reloj que aparecerá en la pantalla. Los participantes no se podrán arrebatar la palabra, solamente podrán hacer exclamaciones o preguntas breves. Primero, déjenme abrir con esta pregunta. ¿Qué opinan de las reglas del juego, de la manera en que se llevará a cabo este proceso? El método de encuesta abierta ni siquiera está contemplado en los estatutos de Morena. John Ackerman ha denunciado que la encuesta es un mero concurso de popularidad e infieren que precisamente le daría ventaja, esto infiere él, le daría ventaja a los candidatos que son más mediáticos. ¿Hubo una intromisión del tribunal en la vida interna del partido? ¿La encuesta era la mejor forma de renovar la dirigencia? Vamos a empezar con Ciania, por favor, quien es militante de Morena y entiendo que está apoyando a Citlali Hernández. Un minuto, por favor. Claro que sí, Hernán, muchas gracias.
creo que sí es muy importante pensar en cuál es la perspectiva de esta metodología, ¿no? Sobre todo porque desde el primer momento violenta nuestros estatutos del partido, ¿no? Los estatutos con los que se conformó nuestro partido movimiento y en los cuales también, pues, respaldó siempre en su momento el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Entonces, de entrada, yo coincido con este punto de que termina siendo realmente un concurso de popularidad, ¿no? Para ver quién es más conocido, etcétera, más que una propuesta de contenido, ¿no? Que es gran parte de lo que le hace falta al partido, en realidad. Creo que es parte de lo que nos ha llevado a la crisis actual y pues esta metodología de la encuesta no garantiza que haya pues un proyecto a discusión, ¿no? Creo que hay muchos compañeros y muchas compañeras valiosas que a lo mejor consideraron esta parte, pero por el hecho de la encuesta abierta, pues sería imposible que pudieran participar. Tú que trabajas en la campaña de Antonio Atolini, ¿cómo ves esta encuesta? Híjole, pues considerando todo el contexto al que nos enfrentamos los últimos 2 años, todos los temas con el padrón que tenía el INE, los múltiples padrones que existían, a mí me parece que la forma más adecuada para llevar este proceso, pues sí, es una encuesta abierta. Al final del día que la gente decida, que la gente participe activamente, porque un punto importante, y creo que hay que dejarlo sobre la mesa, es que hay muchísimos simpatizantes que los últimos 2 años pues no han podido entrar a militar formalmente y que tienen pues todo el derecho y toda la legitimidad para participar en este proceso. Entonces, yo en lo particular celebro plenamente la encuesta abierta y en el tema que mencionabas sobre la popularidad, entiendo por qué el rechazo de algunos, sin embargo, también hay que dar un paso atrás y reivindicar el tema de la popularidad, que no siempre es malo. Gracias. Dino Madrid, ¿tú cómo ves esta encuesta y qué opinas de estas dos voces que acabamos de escuchar? No, pues a Cianya ya la conozco, a la otra compañera no tengo el gusto. Bueno, nada más recordar algo, que el tema de cerrar el padrón tiene una razón fundamental de ser, y esto fue una decisión del Consejo Nacional, no fue una ocurrencia de alguien. Por otro sentido, sí, a mí me genera bastante el sospechómetro, como te lo decía, una de las enseñanzas que nos deja el compañero Juan Manuel Contreras, y es que es terrible que la dirigencia del partido más importante del país ahora se vuelva un concurso de popularidad. No creo que sea lo ideal, más es lo que hay por el tema de la pandemia. Si bien ya se habían llevado a cabo asambleas en muchos estados, estas se cancelaron. Para mí lo ideal habría sido el método estatutario de renovación. Lamentablemente, pues no se va a poder llevar a cabo, al menos en la presidencia y en la Secretaría General, sí en los espacios de dirigencias estatales y los comités distritales, ¿no? Bien, cada uno de ustedes ha manifestado su apoyo a alguno de los candidatos que se han destapado para participar por la dirigencia de Morena, ya sea como presidente o como secretario, excepto el caso de Dino, que ya nos dirá por qué todavía no apoya a ningún candidato o si es que ya se decidió por alguno. En un minuto, por favor, explíquenme por qué debería llegar a la dirigencia el candidato que ustedes apoyan. Vamos a empezar contigo nuevamente, Cianya, por favor. ¿Por qué deberíamos votar? ¿Por qué deberíamos no votar, pues, pero dar el nombre de Citlali en la encuesta si es que nos llaman a nuestras casas? Sí, bueno, primero es importante aclarar que Citlali está participando para el tema del cargo de la Secretaría General. Así es correcto. Yo creo que es muy importante pensar y hace rato lo decía un poco, en cuál es la crisis actual del partido, que creo que principalmente es este alejamiento de las bases por parte del partido, ¿no? El alejamiento de los movimientos sociales también. Recordemos que venimos de un partido movimiento y que pues esta alianza, este acompañamiento con los movimientos sociales ha sido fundamental, ¿no? Entonces, la compañera Citlali Hernández, pues es una compañera joven que ha demostrado pues su capacidad
en el Congreso local de la Ciudad de México, actualmente, bueno, ahora con licencia en el Senado, pero que viene de un proceso del activismo, ¿no? O sea, ella pues representa esta cuestión del activismo con el acompañamiento también con los movimientos, por ejemplo, estudiantiles, el movimiento de los trabajadores y las trabajadoras y el movimiento feminista sobre todo, ¿no? Entonces, creo que el acercamiento que ha tenido puede facilitar, ¿no?, al partido, generar nuevamente estos vínculos y estos consensos que se han quedado pues un poco abandonados. Gracias, a partir de 2018. María José, ¿por qué debiéramos responder a Tolini? ¿Por qué debiera ser a Tolini la respuesta si nos llaman para la encuesta? O no me acuerdo cómo iba la cancioncita. Si a su casa llega la encuesta, Tolini es la respuesta. Eso, ¿por qué a Tolini es la respuesta? Un minuto. Principalmente porque, a ver, yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de mencionar mi compañera. Claro que necesitamos inclusión, necesitamos cercanía con nuestra militancia, pero también un tema que se ha visto de la dirigencia del partido es que ha sido una dirigencia muy centralizada. Entonces, hay que alcanzar a todos los rincones del país, de norte a sur, hay que conocer las necesidades de nuestra militancia y no hay que dejar atrás al joven de 17 años que está empezando a tener un acercamiento con la discusión pública, a la persona que quiere ser alcalde de Chilpancingo Guerrero o a quien quiere gobernar Nuevo León, ¿no? Entonces, este tema de conocer las necesidades de nuestra militancia a lo largo de nuestro país, creo que Antonio lo ha tenido no solo de las últimas semanas, sino de muchísimos años para atrás. Entonces, independientemente de la vitalidad y la jovialidad que le va a traer a nuestra dirigencia, es esta cercanía con la gente y es el no dejar a nadie afuera, no dejar a ninguno ni a ninguna atrás, y creo que Antonio es la mejor opción para acoger a todos en una unidad real de partido. Gracias. No llegó el representante de Gibran Ramírez, que estaba invitado también a este debate, no ha llegado por lo menos hasta ahora, pero vamos a escuchar a Dino. ¿Apoyas a algún candidato, Dino, o cómo ves a los candidatos que están en este momento en juego? Hay más de 100 candidatos ya registrados. Un minuto, por favor, Dino. Rápidamente, en Hidalgo recibiremos a todos y cada uno de los compañeros que aspiren a esos encargos, pero sí, aquí en Hidalgo lo hemos dicho siempre, lo sostenemos, y esto es un consenso con muchos estados porque hemos tenido cercanía con ellos en los últimos días y con consejeros estatales y nacionales del partido, y hemos llegado a la conclusión de que Morena siempre ha avanzado con dirigencia, sin dirigencia y a pesar de ella, es decir, no hemos visto una propuesta seria de ninguno de los candidatos, de ninguno y de ninguna. Solamente repiten extractos de los estatutos, eso es terrible. Yo no he escuchado a ninguno planteando la reforma estatutaria, yo no he escuchado a ninguno planteando realmente la descentralización real del partido, no solamente hablando de los comités distritales y de base, no, sino que realmente las decisiones del partido se tomen en los estados, en los municipios. Es decir, eso nos genera la certidumbre de que solamente quieren llegar a ser más de lo mismo. Gracias, Dino. Permítanme que vamos a un corte comercial y seguimos con este debate que se va a poner muy bueno. Ya regresamos. Gracias, estamos de vuelta en el octágono, en este diálogo entre varios candidatos a ocupar la dirigencia de Morena. Tenemos a varios militantes que apoyan a distintos candidatos. Está con nosotros Dino Madrid, que es militante de Morena, integrante del Comité Estatal de Formación Política en Jalisco. María José Alonso, que apoya la campaña de Antonio Tolini. Ciania Martínez, que apoya la candidatura de Citlali Hernández para secretaria general. Y se acaba de incorporar también con nosotros Óscar González, que apoya la candidatura de Gibran Ramírez para presidir el partido. Óscar, las otros tres debatientes ya expresaron las razones por las cuales consideran o las razones por las cuales están apoyando a determinado candidato. ¿Tú por qué apoyas la candidatura de Gibran Ramírez? Hola, bueno, pues primero que nada una disculpa por la tardanza, pero ya nos incorporamos.
Yo a Gibran lo apoyo en primer lugar porque me parece que estos 2 años del gobierno del presidente ha sido el representante más claro de la defensa mediática y eso ha movilizado a las bases. En el contexto del proceso de institucionalización del partido, él ha iniciado una larga campaña a nivel nacional mediática por la pandemia para movilizar a la gente y hacer un pacto desde abajo y ha realizado un programa muy claro que está en su página de internet que tiene, me parece que las más definidas ideas hacia la institucionalización del partido. Gracias, Oscar. Bueno, a ver, vamos con Dino Madrid. ¿Cómo interpretas? Acaba de hablar Oscar y pronunció 2 veces la palabra mediática. Habla de una defensa mediática de la 4T. ¿Es este un elemento importante en quien sea presidente del partido, el trabajo mediático, Dino? Considero que sí es importante, mas no es fundamental. El trabajo del partido no se basa en defensa mediática, sino en trabajo organizacional, trabajo político, trabajo fino, trabajo de base. No, yo creo que no es un elemento fundamental para dirigir al partido. Digo, en dado caso sería por formar parte de la Secretaría de Comunicación. No es el elemento fundamental. Bien, ahora, ¿están visitando el país? Están visitando el país, sí, pero en función de que quieren ser presidente o secretario general, no en función de organizar el partido permanentemente. ¿No tienen un trabajo de base, un trabajo con las bases del partido? No. Ahora, yo considero también que el partido debe abrirse a la gente, al pueblo, no ya dejar el viejo resquicio de que solamente lo decidan los militantes, pero creo que no es fundamental que haya defensa mediática, no. Bien, Ciania, ¿tú cómo lo ves? ¿El tema mediático es un elemento clave en quien sea presidente o secretario general de Morena o hay otros elementos más importantes? Yo creo que hay 1000 elementos más importantes que eso. No digo que no sea importante, pero coincido mucho con Dino. O sea, si el partido hoy está en la crisis en la que está, no es por un problema de comunicación ni por un problema, más bien no es por un problema mediático, ¿no? Es por un alejamiento con las bases sociales. Entonces, por eso creo que quien vaya a dirigir pues el partido tendría que acoplarse, ¿no?, a lo que marca la naturaleza y la esencia del movimiento, ¿no? Usualmente, de acuerdo con los estatutos, quienes estuvieran al frente de ciertas responsabilidades implicaba, por ejemplo, ganar la asamblea de donde viven, ¿no? Porque eso es el trabajo territorial, trabajar con los vecinos, con las vecinas, con la gente con la que nos involucramos en la cotidianidad, ¿no? Entonces, creo que esa es una parte fundamental y por eso creo que quien vaya a dirigirla al partido tiene que tener ese compromiso y esa experiencia con las bases en territorio. Gracias, María José Alonso. ¿Qué nos dices sobre este tema? Yo creo que, por supuesto, que sería ingenuo negar que la cuestión mediática es fundamental en este tema. Sin embargo, se queda corta y en esto sí coincido con los demás. Por supuesto que el trabajo territorial es fundamental y por eso a mí me parece que, Antonio lo ha hecho de manera extraordinaria, no solo de ahora, como ya mencionaba, sino de muchísimos años atrás, de estar cerca de la gente, de dialogar con ellos, de desplazarse, de ir a cada rincón y de hecho es parte de lo que debería hacer cualquier dirigente, ¿no? El tener una cercanía real y lejos de las reuniones virtuales, lejos de las reuniones telefónicas, lejos de únicamente dedicarse y centrar a una campaña mediática, porque, a ver, así no conoces las necesidades ni las inquietudes ni lo que le aqueja a tu militancia. Entonces, si no sales a la calle, pues ¿para qué? Eso creo que es fundamental en cualquier liderazgo. Gracias, María José. Oscar, lo que nos dice Dino y Ciania particularmente es que el trabajo mediático no es suficiente
¿Tu candidato tiene un trabajo territorial? ¿Podrías describirnos qué tipo de trabajo territorial tiene Gibran Ramírez como para poder presidir el partido? Bueno, Gibran, para empezar, él realizó trabajo de militancia desde la universidad, pero más concretamente, obviamente por el tema de la pandemia, pues la organización que ha hecho ha sido de forma mediática. El trabajo territorial sí es muy importante. Una de las cosas que lleva haciendo Gibran 2 años desde que pues, se convirtió en esta clase de vocero no oficial de la Cuarta Transformación, es que ha recorrido el país, ha visitado varios lugares. Aquí a Guadalajara ya le hemos traído al menos 2 veces, en donde tiene un diálogo con bases, con militancia. Incluso creo que la claridad con la que ha manejado sus ideas ha ampliado el espectro para que gente que a lo mejor no se hubiera acercado al partido se está acercando para organizarse. En estas visitas que ha realizado, ha recabado por las denuncias, los reclamos de la gente. Y, pues claro, ahorita el recorrido que está haciendo a través del país es en el contexto de la candidatura a la presidencia de Morena, pero pues eso es normal. Entonces, el trabajo de base lo tiene desde el principio, también ha platicado con la gente, entonces yo creo que sí cumple con ese aspecto. Gracias, Óscar. ¿Qué nos puedes decir, Dino, sobre esto que acabamos de escuchar de Óscar González? Él nos dice que su candidato tiene trabajo territorial desde que estaba en la universidad y que platica con la gente. ¿Cómo lo ves tú? Creo que es bastante, dice el presidente, ternurita, ¿no? Eso lo hemos hecho todos los que estamos en Morena. No, yo voy a hacer una crítica aquí muy puntual a lo que articularon con el tema desde abajo, y es que, a menos en Hidalgo, y estoy seguro que en todos los estados donde se articularon estos nodos, pues sus referentes fueron no compañeros de Morena, sino todo lo reciclado, priistas, panistas de la peor calaña. ¿Pero por qué pasó esto? Porque no tienen un trabajo de base ni territorial, ni el conocimiento del contexto local. Entonces, yo quisiera saber, en otros estados, sí, hay chicos muy interesantes, cuadros potenciales, pero con lo que se ha acercado es lo peorcito, y te lo puedo asegurar, lo puedo comprobar con los dichos, con mis frases. No, el trabajo territorial es otro tipo de cosa, y eso lo hemos hecho todos los que estamos en Morena. Eso no es referencia. Bien, Ciania, ¿qué podrías agregar, por favor? 1 minuto. Yo nuevamente coincido con Dino, o sea, trabajo territorial no es viajar por todo el país y hablar con la gente, ¿no? O sea, trabajo territorial para nada es eso, ¿no? Justamente el trabajo territorial es platicar con la gente, insisto, trabajar con la gente y construir con la gente, ¿no? A partir de las necesidades, a partir de esta organización en torno a diversas problemáticas, ¿no? Y es sobre todo darle seguimiento, ¿no? Citlali, por ejemplo, lleva haciendo trabajo territorial incluso desde antes que se fundara el propio partido, ¿no? Desde que era un movimiento antes de obtener este registro. Y pues ella comenzó por hacer este trabajo territorial en Iztacalco, ganó sus asambleas, estuvo ahí con la gente, y a partir de eso pues fue generando otros enlaces con movimientos sociales también de Iztacalco, pero habla de un seguimiento, ¿no? Dentro de un territorio, ¿no? Y con el tiempo ese trabajo territorial va siendo cada vez más amplio y más fortalecido. Entonces, si entendemos por trabajo territorial, visitar, hacer una gira por el país o hacer una asamblea virtual, pues yo creo que estamos muy lejos de entender lo que hace falta en el partido. Bien, permítanme por favor ir un corte y regresamos en 1 minuto, no se vayan y seguimos con este debate, se va a poner muy bueno. Ya regresamos. Desde que se anunció el método de encuesta para elegir a la nueva dirigencia de Morena, han manifestado su interés por lanzarse a la presidencia del partido Mario Delgado, Jade Golpolemsky, Porfirio Muñoz Ledo, Gibran Ramírez Reyes, Javier Hidalgo, Adriana Menéndez Romero, Citlali Hernández, Juan Antonio Alafa Flores y Alejandro Rojas Díaz Durán. Para la Secretaría General se apuntan Don Ají Olvera Reyes, Don Ají Alba Arroyo, Omar Horacio Mateos Miranda, Alejandro Morales Santos, José Rodolfo Bonilla Gómez, Carol Berenice Arriaga García,
Alfredo Sánchez Rodarte, Giovanni Francesco Barrios Moreno, Viet Juan Félix Costa, Porfirio Muñoz Ledo y Antonio Atolín. En vísperas de la próxima renovación de la dirigencia, comenzaron a circular en redes sociales comentarios a favor, críticas y dudas sobre los perfiles de los aspirantes y, por supuesto, ataques. A Mario Delgado se le reconoce por su labor como diputado federal y coordinador del grupo parlamentario de Morena, y cuenta con amplia experiencia política, pero la izquierda del partido le critica su cercanía con Marcelo Ebrard y el no haber pedido licencia a su cargo en San Lázaro para competir por la dirigencia de Morena. Sobre la empresaria Jade Kolpolevsky, la principal crítica es la acusación de daño patrimonial que le causó al partido durante su mandato. Aunque sus seguidores le reconocen su labor como conciliadora de las distintas facciones al interior del movimiento, especialmente en la elección de 2018. A Alejandro Rojas Díaz Durán se le conoce como un añejo político, pero al desempeñarse actualmente como coordinador de asesores para la fracción de Morena en el Senado, sus críticos lo ubican como cercano al grupo de Ricardo Monreal. A Porfirio Muñoz Ledo lo respaldan más de 50 años en la vida política de México y el ser un protagonista de los cambios democráticos del México moderno. Lo único que obra en su contra han sido las críticas que ha hecho al gobierno federal recientemente. Gibran Ramírez se desempeñaba como secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, donde existen dudas sobre la transparencia de su gestión. Sus seguidores le reconocen su juventud, mientras que sus críticos lo acusan de estar demasiado cerca de las televisoras y lejos de las bases, además de carecer de trabajo político al interior del partido. Entre los candidatos a la Secretaría General destacan los nombres de Antonio Atolini, quien dejó su puesto como coordinador técnico de vinculación internacional del IMSS y se ha destacado como analista político defendiendo la postura de Morena. Sus simpatizantes lo defienden por su frescura y su facilidad de palabra. Sus detractores cuestionan que no ha estado mucho tiempo afiliado a Morena. Y está también Citlali Hernández, joven, feminista, militante de izquierda y con trayectoria al interior del partido. La derecha del partido le reclama ser cercana al llamado grupo de los radicales en Morena. Gracias, estamos de regreso en la octava en un debate entre jóvenes militantes que apoyan a distintos candidatos a presidir el partido o a ocuparse de la Secretaría General, lo cual se va a decidir en los próximos días en una encuesta. Está con nosotros Óscar González, que apoya la campaña de Gibran. Óscar es de Morena, Jalisco. Dino Madrid, que es integrante del Comité Estatal de Formación Política en Hidalgo, no tiene un candidato específico al momento. María José Alonso Soberanes, militante de Morena, quien está participando en la campaña de Antonio Atolini, y Ciania Martínez, que apoya la campaña de Citlali Hernández. Ha sido común en la historia de las elecciones en la dirigencia de partidos de izquierda que el golpeteo es tan fuerte que no terminan unidos y que a veces se despedazan. ¿Cómo dirimir las diferencias entre líderes del partido y grupos al interior del partido? Se supone que en Morena no hay facciones o no hay tendencias, pero en la práctica todos sabemos que las hay. ¿Cuáles son los límites que no debería traspasar la disputa política y cómo evitar que este partido se convierta en algo parecido al PRD? Vamos a escuchar primero al representante de Gibran Ramírez, Óscar González. Sí, pues de hecho, precisamente por eso, el presidente desde el inicio recomendó que se hiciera la encuesta, para dirimir estos, darle un cauce pacífico a toda al tema de la dirigencia. Y pues obviamente lo básico es que somos compañeros todos, a partir de ahí, y de que a diferencia de en otros partidos o en otras disputas políticas de la derecha, nosotros cuando parecemos que nos estamos peleando, en realidad nos estamos reproduciendo. Morena va a salir más fortalecido de su interno, no tengo duda, pues manteniéndolo en el ámbito del compañerismo interno. Interesante, no nos estamos peleando, nos estamos reproduciendo. Es una bonita maroma. Creo que se la había escuchado a algún peronista en Argentina,
Pero bueno, me gusta, me gusta. Sí, Ciania, ¿qué dices sobre esto? Pues sí, se supone que por estatuto no deberían existir corrientes, ¿no? Pero claramente hay una disputa, no solamente pues como interno propiamente, ¿no? Sino es una disputa por el proyecto, ¿no? O sea, es el rumbo que se le quiere dar a el partido de la Cuarta Transformación. Entonces, creo que es importante pensar en cómo se le tiene que dar seguimiento a este proyecto que trasciende al partido, ¿no? Que es la Cuarta Transformación, es mucho más amplia que propio Morena, ¿no? Entonces, sin duda, creo que después de este proceso interno tiene que haber un fortalecimiento. Por eso es tan importante que quienes queden al frente, pues puedan generar una mediación y una reconciliación con todos los grupos del partido, ¿no? Para no convertirnos justamente en algo como el PRD, pero siempre y cuando pues se mantenga la esencia del partido con la que se fundó. Claro, gracias, Ciania. Dino Madrid, ¿qué nos dices? ¿Se están peleando? ¿Se están reproduciendo? ¿Cómo hacer para que la disputa política pues, no pase de ciertos límites de lo aceptable? Pues yo te puedo decir que acá en Hidalgo, y repito, en algunos muchos estados del país, la crítica hacia porque debe ser obligada, hacia aquellos que aspiran a la Secretaría General o a la presidencia, no debe ir en lo personal, sino en lo programático. Es decir, a mí me genera mucho, repito, el sospechómetro al 100, ver que solamente quieren llegar a reproducir lo mismo. No estamos escuchando propuestas serias. Repito, parece que solo quieren llegar a repartir las candidaturas para el 21, y eso es terrible. Te puedo comentar, en Hidalgo estamos en proceso electoral, y prácticamente el partido nos dejó solos, y así va a ser con la próxima dirigencia, me queda claro. Es por eso que decimos, nosotros trabajaremos con, sin o a pesar de cualquier dirigencia que esté en el partido. Gracias, María José, por favor. A ver, yo creo que las diferencias y el derecho a disentir en general está ahí, en cualquier organización, en cualquier agrupación de personas, es lo más natural. Lo que no es normal y lo que no es aceptable, y menos en el partido más importante y en el movimiento más importante en los últimos 100 años en Latinoamérica, es que nos estemos alejando de nuestros principios, ¿no? Que al final del día nos estemos alejando de lo que realmente importa. Es importante recordar que, como ya lo ha mencionado Antonio hasta el cansancio, no hay nada mejor para un obradorista que otro obradorista, y creo que eso desgraciadamente en los últimos 2 años pues no lo hemos visto así. Hemos visto cómo hay ciertos agentes que sin duda promueven estos conflictos facciosos que van completamente en contra de lo que somos y de lo que deberíamos ser. Entonces, necesitamos una dirigencia que deje de promover estos conflictos, necesitamos una dirigencia que nos recuerde y nos regrese a los valores del obradorismo. Gracias. Déjenme hacerles la última pregunta ya para cerrar este debate. Morena está en un momento muy particular. Hay muchos candidatos que se están lanzando para presidir el partido, para ocupar su secretaría general. Más allá de a quiénes apoyan ustedes en concreto, ¿cuál es el perfil que necesita el partido para presidir Morena, para ocuparse de la Secretaría General? ¿Cuál es el perfil idóneo para el partido en esta coyuntura histórica? Vamos a empezar con Dino Madrid, por favor. Bueno, yo nada más antes de contestar, si te repito, en Hidalgo, en pleno proceso electoral, recibiremos a Gibran, recibiremos a Toños, a Citlali, a Jacob, a Mario, a quien guste llegar a Hidalgo, porque te digo, al final del día nosotros trabajaremos con, sin o a pesar. ¿Cuál debe ser el perfil de que ocupe la presidencia del partido? Alguien que conozca la esencia, las entrañas del partido, pero que también conozca la vida popular del partido, porque eso también es interesante e importante articular. Son dos formas de hacer política y son dos formas que deben estar representadas en la dirigencia del partido. Gracias, Dino. Vamos a escuchar a María José Alonso, por favor. Ok, lo primero que necesitamos, a mi parecer, es descentralizar al partido. Necesitamos acompañar realmente a toda nuestra militancia
ya no podemos permitirnos más de la militancia de escritorio, de la militancia, de la dirigencia de escritorio, de la dirigencia por llamadas telefónicas, de la dirigencia mediática que únicamente atiende a las necesidades de un sector de nuestro país. Necesitamos cercanía. Lo que vimos hace unos días en el arranque de campaña en Coahuila, pues fue realmente triste ver que pues no había realmente acompañamiento, y Antonio ahí estuvo con los candidatos, estuvo realmente apoyando a los candidatos de Morena que están lanzándose para este proceso electoral 2020-2021, y eso es lo que necesitamos de una dirigencia. Necesitamos que eso pase no solo en Coahuila, sino en todos los rincones del país. Necesitamos a alguien que promueva unidad y necesitamos a alguien que esté ahí. Gracias, María José. Óscar González, ¿con qué cierras? Bueno, yo cierro con que el perfil idóneo es aquel que realice todos los esfuerzos por institucionalizar el partido en todo el país, que le dé un programa y que sea un baluarte y una defensa del presidente constante, ¿no? Que se pueda dar la batalla en el 2021 para ganar todo lo que sabemos que tenemos potencial de ganar, y del revocatorio, cumplir esas funciones básicas, y que toda persona que quiera acercarse a Morena tenga dónde acercarse. Muy bien, pues yo les agradezco a los cuatro haber participado en esta conversación. En este espacio le vamos a estar dando seguimiento muy de cerca al proceso interno en Morena, a la encuesta que se realizará en los próximos días, y aquí les estaremos informando y estaremos analizando el tema. Gracias a los